cuadrado clínico del paciente es acidosis metabólica. Esto debido a que está por debajo del rango del pH, del PCO y del HCO3. El pH tiene el paciente 7,25 y el normal es de 7,35 a 7,45. El PCO está en 30 mmHg y el normal es de 35 a 45 mmHg. Y el HCO3 está en 15 milimol partido por litro y el normal es de 22 a 26 milimol partido en litro. Bueno, para poder calcular el H+, el pOH y el OH-, tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene un pH de 7,25. Con esto podemos calcular lo anteriormente dicho. Para calcular el H+, se utilizará la siguiente fórmula, 10 elevado a menos pH, siendo así 10 elevado a menos 7,25. Y eso da como resultado 5,623 por 10 elevado a menos 8m. El pOH se calcula con la siguiente fórmula, pH menos pOH es igual a 14, pero como vamos a calcular el pOH, se dejará hacia un lado y quedaría así, pOH es igual a pH menos 14. Y ahora resolvemos, pOH es igual a 14 menos 7,25 y da como resultado 6,75 en pOH. Y en OH- la fórmula es 10 elevado a menos el pOH. Ahora resolvamos. 10 elevado a menos 6,75 da como resultado 1,778 por 10 elevado a menos 7m. Para restablecer el equilibrio de la ecuación que se encuentra ahí arriba, se utiliza el principio de Chatelier y sería así: cuando aumenta la concentración de iones HCO3-, el equilibrio se desplaza hacia el sentido contrario a CO2 y H2O para compensar el aumento del HCO3-, yendo de base a ser ácido, siendo reactivo y aumenta su pH. Cuando aumenta la concentración de CO2, el equilibrio se desplaza en sentido contrario, yendo a HCO3-, de ácido a base, disminuye en su pH y es producto. Si ocurre un aumento en la presión de equilibrio, se desplaza donde hay menos moles de gas. Para aliviar la presión, este disminuye el pH y es producto. Bueno, vamos a determinar la relación de HCO3- y H2CO3 y para esto utilizaremos la siguiente fórmula, que es constante de equilibrio es igual a HCO3- por H+ dividido en H2CO3. Teniendo en cuenta que el H+ utilizaremos uno de los pH que está entre el rango normal de 7,35 a 7,45 y en este caso yo utilizaré el 7,40. Entonces, reemplacemos. 4,5 por 10 elevado a menos 7 es igual a HCO3 por 10 elevado a menos 7,40 dividido en H2CO3. Pero tenemos que buscar la relación que hay en estas dos sustancias. Entonces, corremos hacia un lado el 10 elevado a menos 7,40, que pasa de multiplicación a división, quedando solo el HCO3- dividido en H2CO3. Entonces quedaría así: 4,5 por 10 elevado a menos 7 dividido en 10 elevado a menos 7,40 es igual a HCO3- dividido en H2CO3. Y el resultado de la división de 4,5 por 10 elevado a menos 7 y dividido en 10 elevado a menos 7,40 es 11,31 dividido en 1. Entonces, la relación que existe entre HCO3- y H2CO3 es de 11,31 es a 1. Aquí nos dieron diferentes sustancias con sus constantes de acidez. Yo tenía que elegir una de esas para poder mantener el pH en parámetros normales. Para saber cuál iba a utilizar, yo utilicé la siguiente fórmula, que era menos log constante de acidez para sacar el pH de cada una. Y así ver cuál era el pH más cercano al rango normal que es 7,35 a 7,45. Ya, haciendo esta fórmula en todas las sustancias, yo pude deducir que el ácido hipocloroso era la opción más válida para mantener el pH en parámetros normales, ya que el pH que tenía esa sustancia era 7,52, siendo el más cercano al pH normal. Aquí me dio una minuta con las comidas: desayuno, colación, almuerzo, colación y once.
de eso salían sus respectivos tipos de alimentos que él consumía y más la cantidad de que consumía mi paciente. Y yo tenía que buscar las calorías y pasarlas a kilocalorías. Yo hacer eso en todas las comidas que él consumía me dio como resultado en desayuno 1,5352 kilocalorías. En colación me dio como resultado 1,105 kilocalorías. En almuerzo me dio como resultado 1,365 kilocalorías. En colación me dio como resultado 0,975 kilocalorías. Y en once me dio como resultado 0,902 kilocalorías. Yo de esa sumatoria me dio como resultado 5,8822 kilocalorías que consumía diariamente. Yo a eso le multipliqué los 7 días de la semana y me da como resultado que consumió en una semana 41,154 kilocalorías. Aquí me piden calcular el TMB de mi paciente, que es hombre. Pero primero que todo tenemos que ver que aquí nos piden que el peso esté en kilogramos y la altura en centímetros. Yo el peso de mi paciente lo pasé a kilogramos por la fórmula del IMC, dándome como resultado 129,6 kilogramos. Y en la altura, mi paciente tenía 1,80 metros y yo eso lo pasé a centímetros en la regla de 3, que era 1 metro por 100 centímetros. Y eso me da 180 centímetros de altura que tenía mi paciente. Bueno, sabiendo esto podemos hacer la fórmula. La fórmula es 66,473 más 13,751 por el peso de mi paciente en kilogramos, que era 129,6 kilogramos, más 5,0033 por la altura de mi paciente en centímetros, que es 180 centímetros, menos 6,7550 y por la edad de mi paciente, que era 40 años. Y eso, al realizar todo, me dio como resultado 2.478,9966 kilocalorías. Aquí nos hicieron elegir una actividad física. La actividad física que yo elegí fue andar 5 km por hora. Al lado de mi actividad física salía los kilocalorías partidos por kilogramo y minuto. Ese número era 0,063. Yo ese número lo multipliqué por el peso de mi paciente, que era 129,6 kilogramos, y por los minutos que yo iba a hacer de ejercicio a mi paciente, que eran 60 minutos, y ese resultado fue 489,888. Yo ese resultado yo lo sumé con el TMB que me había dado anteriormente, que era 2478,9966. Esa sumatoria me dio como resultado 2968,88 kilocalorías. Yo de ese resultado, yo hice una minuta con las comidas, con el tipo de alimento y la cantidad y las calorías que iba a consumir en cada alimento. En desayuno, colación, almuerzo, colación y once. Al hacer la sumatoria de todo, en desayuno me dio como resultado que consumió en kilocalorías 0,7364, en colación 0,2736, en almuerzo 0,536, en colación me dio 0,407 y en once me dio como resultado que consumía 1,014. Yo hacer esa sumatoria me dio como resultado 2,967 kilocalorías. No llegué al resultado que me daba, me faltó un decimal para llegar a los 2.968. Ahora vamos a calcular la entalpía y la entropía con la siguiente ecuación química. Tengamos en cuenta que la ecuación química tiene sustancias. Esas sustancias nosotros tenemos que buscar el valor para calcular la entalpía y para calcular la entropía. Cuando tengamos claros los valores que están aquí, podemos empezar a hacer la fórmula de entalpía. Para calcular la entalpía van primero los productos y después los reactivos. En los productos va cada mol del producto por el valor de entalpía del producto. Y en los reactivos lo mismo, cada mol del reactivo por el valor de entalpía en reactivo. Ya. Teniendo en cuenta esto, podemos empezar a hacer la fórmula. Siendo así, 6 mol por menos 393,5 más 6 mol por menos 241,8 menos 1 mol por menos 1274,5 más 6 mol por 0. Esto teniendo como resultado menos 2537,3. Esto, para poderlos pasarlo a 200 mg de glucosa,
nosotros teníamos que buscar los G por mol de la glucosa, que eran 180. Ese valor lo dejamos ahí al momento. Primero tenemos que los 200 mg pasarlo a gramos. ¿Cómo se pasa a gramos? Con la regla de 3. Un mg por 0,001 gramos. Entonces, abajo del 1 mg se colocan los 200 y daría como resultado 0,2 gramos en los 200 mg en gramos. Y después eso se hace otra regla de 3, pero con los moles. O sea, un mol es 180 gramos y abajo del 180 gramos se coloca el 0,2 gramos y ahí te van a dar los moles de la glucosa, que sería 0,00111. Teniendo en cuenta esto, ahora podemos calcular la glucosa para la entalpía. Colocamos el número de resultado de la entalpía, que era menos 2537,3, es igual a un mol, y abajo de un mol colocamos el número que nos había dado anteriormente, que era 0,0111. Y eso nos da como resultado menos 2,816403. Y ahí ya tenemos calculado el valor para la entalpía. Vamos a seguir con la entropía. La entropía tiene una fórmula muy parecida a la entalpía. La fórmula de entropía es producto y reactivo. En los productos va cada mol de producto por el valor de entropía en producto, menos en reactivos, que va cada mol de reactivo por el valor de entropía en reactivo. Teniendo en cuenta esto, podemos empezar a hacer la fórmula, que sería 6 mol por 213,6 más 6 mol por 188,7 menos 1 mol por 212,1 más 6 mol por 205,0. Y esto nos da como resultado 971,7. Y este resultado lo tenemos que pasar a una regla de 3, que sería el resultado por un mol, y abajo de un mol colocamos 0,00111 mol. Entonces sería así: 971,7 es igual a un mol, y abajo de un mol 0,00111 mol. Y esto nos da como resultado 1,078587. Bueno, ahora calculemos la energía libre de Gibbs de la reacción de 200 mg de glucosa, teniendo en cuenta una temperatura de 37 grados Celsius. Bueno, ahora, para calcular la energía libre de Gibbs necesitamos la temperatura en Kelvin. ¿Cómo se pasa? Sería la fórmula temperatura más 273,15 es igual a un resultado en Kelvin. Entonces sería así: 37 grados Celsius más 273,15 es igual a 310,15 Kelvin. Ahora, teniendo en cuenta este valor, igual en entalpía y entropía, vamos a utilizar los valores que hicimos en la regla de 3 para calcular la entalpía y la entropía en glucosa. Bueno, ahora teniendo esto en cuenta, la fórmula para calcular la energía libre de Gibbs es entalpía menos Kelvin por entropía. Bueno, ahora calculemos. Sería menos 2,816403 menos 310,15 por 1,078587. Y esto nos daría como resultado menos 337,34038305, siendo esta una reacción espontánea, ya que independiente de la temperatura a la cual se desarrolle, siempre va a ser espontánea, siendo negativo.